Sean todos muy bienvenidos en este hermoso día del Señor. El Señor les bendiga grande y ricamente. Es un placer nuevamente poder congregarnos en este día con el propósito de estudiar un tema más basado en la palabra de Dios y en las profecías del tiempo del fin. Hemos estado estudiando ya esta serie de temas basados en el libro de Apocalipsis y espero que cada uno de ustedes, que juntos todos podamos estar sacando provecho de ellos. Como siempre, le exhortamos a cada uno de ustedes de que por favor compartan estos mensajes con personas que no los conocen, porque hay muchas personas allí afuera que desearían también estar viendo estos estudios tan importantes y ustedes tienen un compromiso ante Dios de compartir estos mensajes con muchas personas que desconocen de ellos. Bien, ustedes saben que la serie de temas que hemos estado presentando ya durante toda esta semana llevan como título el mensaje del tercer ángel y el libro de Apocalipsis. Como siempre le exhortamos de que tenga papel y lápiz a la mano. Yo sé que muchos de ustedes tienen sus libretas para que anoten todos los textos que hayamos de leer. Tal vez lo leemos un poco rápido por factor tiempo. No queremos también abusar del tiempo y tampoco de ustedes. Así que por eso siempre les exhorto de que mantengamos las libretas allí disponibles para que ustedes puedan anotar todos estos textos y después en la comodidad de su hogar usted los pueda estudiar a la luz de la palabra de Dios. Bien, el tema de hoy es un tema muy, pero muy importante. Yo sé que quizás muchos de ustedes lo han escuchado, tal vez a través de otros medios, tal vez lo han leído o tal vez lo han estudiado, pero hoy vamos a entrar en detalle y el título del tema de hoy es el origen pagano de la adoración en domingo. ¿Por qué el mundo hoy, cristiano estamos hablando, adora a Dios en domingo? Porque muchos hoy enseñan de que el domingo es el día del Señor, de que el domingo es el día que Dios cambió prácticamente para beneficio de los cristianos. Vamos a ver si eso es cierto y vamos a ver en este estudio, en esta hora, de dónde proviene esa adoración al día domingo. Vamos a ver entonces. Bien, el título, o diría el versículo de introducción que vamos a leer a continuación se encuentra en el libro de Génesis, el capítulo 10, los versículos 6 y el versículo 8, y dice así: los hijos de Cam era uno de los hijos de los tres hijos de Noé. Ustedes saben y conocen la historia bíblica. Dice que los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim, Fut y Canaán. ¿Cuántos hijos engendró Cam? Ahí, 4 hijos, ¿verdad? Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Bien, ¿por qué subrayé Cus? Porque noten lo que dice el versículo 8 de Génesis 10. Y Cus engendró ¿a quién? A Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. O sea que Nimrod era ¿qué? ¿Nieto de quién? De Noé. Muy interesante. Bien, vamos a Génesis 10, versículos 9 y 10, a ver qué nos dice. Génesis 10, 9 dice: hablando de Nimrod, fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino. ¿Cómo se llamaba el reino de Nimrod? Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Muy interesante. O sea que Nimrod prácticamente fue el que fundó ¿a quién? A Babel. Y de ahí proviene el nombre Babilonia, que significa confusión. Bien, los babilónicos, si ustedes no lo sabían, adoraban al sol. Ese era el dios
de los babilónicos, el dios Baal, ¿verdad? Para los babilónicos, todas esas naciones antiguas, esos reinos paganos, todos eran adoradores del sol. Su religión principal, o sea, su adoración principal era el sol. Muy importante. Bien. Noten bien lo que dice esa enciclopedia católica, el volumen 10, la sección Mitraísmo. Escuchen lo que dice. A Nimrod se le conoció con otros nombres tales como Moloch, Baal, Dagón, Júpiter, Apolo y Mitra. Ve, diferentes nombres porque eran diferentes pueblos paganos que adoraban prácticamente al mismo Dios. O sea, a Nimrod, Baal. Ustedes saben, si ustedes han leído la historia acerca de Nimrod, Nimrod se casó con una mujer que se llamaba Semiramis. Y Nimrod muere y Semiramis le hace creer al mundo que el hijo que ella va a dar a luz, el hijo que engendró Nimrod, porque Nimrod muere antes de que naciera su hijo, y entonces Semiramis hace creer al mundo en ese entonces de que ese hijo que iba a ella a dar a luz era prácticamente Nimrod, que se había encarnado en su vientre. Bien, por eso hoy, como hemos estudiado en temas anteriores, podemos ver mucho que en esas tierras paganas se adoraba mucho la madre y el hijo, ¿verdad? Y eso entró también en el cristianismo. Ya nosotros lo hemos estudiado en temas anteriores, la adoración de la madre y el hijo. Y eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante durante el transcurso de este tema. ¿Por qué dentro del cristianismo se vino también a adorar la madre y el hijo? Bien, posteriormente, sigue diciendo esa cita, el mitraísmo fue influenciado por la astrología babilónica y el culto frigio en Asia Menor. Su culto pasó de Asia al mundo occidental por medio de las conquistas de Alejandro el Grande. Muy interesante. Bien, noten lo que dice esa nota ahí. El sol siempre ha sido el centro de la religión falsa. Las antiguas religiones paganas veneraban el sol, el disco solar, como una deidad. Los griegos honraban a Apolo como el hijo del sol. Los romanos le daban homenaje ¿a quién? A Mitra, el dios sol. Estas filosofías paganas formaban la base para la falsa adoración al día domingo, o como se le conoce en inglés, Sunday, día del sol. Muy interesante. Bien, ahí ustedes pueden ver al dios Mitra. Ese era el dios sol ¿de quién? De los romanos. Ahí ustedes pueden ver esa escritura. Dice Deo Soli Invictus. O sea, en nombre del dios sol seremos ¿qué? Vencedores. Muy importante. Ustedes ven esa gráfica ahí, ¿a quién se le parece a ustedes ese sol? Al Papa, dicen por ahí. Bien. Presten mucha atención a esas fotos porque nosotros tenemos que ser bien observadores. Mitra, óigalo bien lo que dice la enciclopedia Wikipedia, hablando de Mitra. Mitra era un dios conocido en la antigüedad, principalmente en Persia e India. Mitra era el dios de la luz solar. ¿Quién era Mitra? El dios de la luz solar, de origen persa, que pasó a formar parte del Imperio Romano. Se conservaban diversas esculturas en su mayor parte del siglo III. Muy importante. Noten cómo sigue diciendo. Mitra fue adorado particularmente por los soldados romanos, y donde quiera que fueron a través del imperio, extendieron el mitraísmo. El emperador Antonino Pío, del año 138 al año 161 después de Cristo, este emperador, mediante un decreto oficial, otorgó a Mitra el título de Sol Dominus Imperil Romani,
que significa el sol, el señor del imperio romano. Muy interesante. Noten cómo sigue diciendo. También erigió un templo a Mitra en el pueblo de Ostai, un puerto marítimo ubicado a unas millas de la ciudad de Roma. Ahí ustedes pueden ver otra imagen de ese dios Mitra. Ahí ustedes lo ven, el dios sol de los romanos que ellos adoraban. Y muy interesante, noten cómo sigue diciendo esa nota. Mitra también fue adorado en el imperio romano bajo el nombre de Sol Invictus, o sea, el sol invencible. Y también se le conoció como Dominus o el Señor. Su día sagrado fue denominado como Dies Dominus, el día del Señor. De ahí que la palabra domingo proviene de Dominus, nombre pagano de Mitra que significa el Señor. Muy interesante. Bien, la frase en latín Dies Dominis, usada en el catolicismo para referirse al domingo, significa día del Señor Mitra, si ustedes no lo sabían, y corresponde al primero y octavo día de la semana. La palabra en inglés para domingo es Sunday, ya lo dijimos, que se traduce como día del sol, en referencia al Dies Solis o primer día de la semana planetaria. Los egipcios también adoraban al sol, y el dios de los egipcios, el dios sol, ahí ustedes pueden ver, era el dios Ra de los egipcios. Ahí ustedes pueden ver otra imagen de cómo los egipcios también adoraban al sol. Muy interesante. Ahí podemos ver otra imagen, es el dios sol de los sirios, muy parecido a Mitra de los romanos. ¿A quién se le parece esa imagen a ustedes? Bien, qué interesante, ¿verdad? Nosotros todos conocemos esa imagen, la Estatua de la Libertad, para aquellos que han vivido allá en el norte, que han tenido la oportunidad de visitar esa majestuosa Estatua de la Libertad. Bien, ustedes pueden ver ahí, esa es una imagen de un templo pagano al sol en Konark, en la India. Todos esos países paganos, todos eran adoradores del sol. Y ahí ustedes pueden ver ese círculo, ese es prácticamente el sol que se adoraba en ese templo pagano allí en la India. Bien, vamos a seguir adelante entonces. Dice, una oculta adoración al sol por medio del pueblo de Israel antiguo. Interesante, el pueblo de Israel antiguo, el pueblo que decía ser el pueblo profeso de Dios, la iglesia de Dios, en el Antiguo Testamento también cayeron en la apostasía y adoraron al sol, si ustedes no lo sabían. Bien, Deuteronomio capítulo 4, versículo 19, ahí está la advertencia que les hace Dios al pueblo de Israel a través de Moisés, el profeta de Dios. En ese entonces, leamos. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo que el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Ahí está la advertencia. Dios, desde temprano, cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, que sabemos que Egipto era una nación pagana, que ya lo vimos en las imágenes anteriores, que adoraban también al sol, al dios Ra. Dios, cuando saca a Israel de Egipto y lo lleva al desierto, les da esa advertencia. Y hay muchos textos más, no los vamos a leer todos por falta de tiempo, pero les dice, tengan cuidado de ustedes no caer en las mismas prácticas que practican todas estas naciones paganas a donde ustedes van a ir a morar, o sea, la tierra de Canaán. Todas esas tierras paganas, todas esas 7 tribus que Dios expulsó, los amorreos, todas esas tribus paganas, todos eran adoradores al sol y a los astros y en fin. Bien. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo del 1 al 3 nos dice,
de 12 años era Manasés, cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. ¿Cuántos años? ¿Quién era Manasés? Un rey allí. ¿De dónde era Manasés? ¿Reinó dónde? En Jerusalén, o sea, en el territorio de Judá. 55 años reinó este hombre. Vamos a ver qué hizo Manasés. En pocas palabras, versículo 2 de Segunda de Reyes 21. E hizo, ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Noten bien que la Biblia es clara. Está diciendo que Manasés hizo lo bueno o lo malo ante los ojos de Dios. Lo malo, o sea, practicó, en otras palabras, las abominaciones que habían hecho todas esas naciones paganas que Dios había expulsado a través de su poder con el pueblo de Israel. Bien, vamos a ver qué sigue diciendo ahí el versículo. Versículo 3. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares ¿a quién? A Baal. E hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. ¿Quién era Baal? El dios Sol. ¿A quién adoró Manasés? Dice que adoró al ejército de los cielos, o sea, adoró al sol, la luna, las estrellas. Interesante, un rey de Israel adorando el sol. Bien, Segunda de Reyes 23:11, ¿qué nos dice? Quitó, hablando de Josías, el rey Josías que hizo grandes reformas en el pueblo de Israel. Dice que Josías quitó también los caballos, óigalo bien, que los reyes de Judá habían dedicado ¿a quién? Al sol, a la entrada del templo de Jehová. Oiga, hermanos, esto es interesante. Termina, y quemó al fuego los carros del sol. Josías, que fue un rey fiel, derribó, hizo una grande reforma dentro del pueblo de Israel en ese entonces, y una de las cosas que este hombre hizo, dice que quemó los carros a fuego que habían sido dedicados al sol, y habían sido levantadas imágenes también de caballos que habían sido dedicados ¿a quién? A la adoración al sol. ¿Y dónde estaban puestos esos caballos? Frente prácticamente a la entrada de la casa de Jehová. ¿Qué les parece a ustedes? Increíble, ¿verdad? Hasta donde llegó el pueblo de Israel, el pueblo que decía ser el pueblo de Dios. Increíble. Ezequiel 6:4, vamos a ir un poquito más adelante para avanzar. El profeta Ezequiel, noten lo que dice: vuestros altares serán asolados, y vuestras imágenes del sol serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. En los tiempos de Ezequiel, el pueblo de Israel estaba en apostasía y estaba adorando ¿a quién? Al sol, mis hermanos. Por eso Dios levantó a esos profetas como Ezequiel, como Jeremías, como Isaías. En la apostasía más grande que existía en ese entonces, estos profetas fueron levantados para que dieran un mensaje de advertencia al pueblo de Israel en ese entonces. Mire bien, claramente dice: vuestras imágenes del sol serán quebradas. Dios iba a venir e iba ¿qué? A asolar, dice ahí: vuestros altares serán asolados. Cuando vino Nabucodonosor e invadió a Jerusalén y asoló a Jerusalén y a todo lo que había en ella, y destruyó el templo de Jerusalén. Todo eso vino como producto de la apostasía del pueblo de Israel en aquel entonces. Ezequiel 8:16, ¿qué nos dice? Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. ¿A dónde lo llevó Dios a Ezequiel? ¿A dónde? A la misma casa de Jehová, al templo. El templo que había sido levantado por Salomón con el propósito de adorar al verdadero Dios, a Jehová. Mire lo que se estaba haciendo en el templo, escuchen. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones. ¿Cuántos varones? ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando, estaban ayunando. Dice: sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban ¿a qué?
al sol, postrándose hacia el oriente. Terrible es. O sea, la apostasía del pueblo de Israel había llegado a un extremo que ya lo único que le tocó a Dios es traer Nabucodonosor y destruir y asolar a Israel o a Jerusalén en aquel entonces. Y ahí fueron llevados cautivos todos estos hebreos, y entre ellos se encontraban Daniel y sus compañeros. Bien, el domingo entra en la iglesia. ¿Cómo penetró el domingo la adoración a Mitra, a Baal, a todos esos dioses paganos, a Dagón? Bien, Satanás, ya lo hemos dicho muchas veces, Satanás no se queda con los brazos cruzados. Bien, Mateo capítulo 12, versículo 8 nos dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día del sábado. Gloria a Dios. Jesús es el Señor. ¿De qué día? Del sábado. Marcos 2:28 nos dice: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de sábado. Muy importante eso. Anoten todos esos textos. Porque Juan capítulo 1 en Apocalipsis dice: yo fui llevado en espíritu en el día del Señor. ¿Y qué dice Marcos? Que el Hijo del Hombre es el Señor ¿de qué día? Del sábado. Bien. A medida que transcurrió el tiempo, una ola de paganismo anegó a la iglesia, y como era de esperarse, se introdujeron algunos aspectos al culto a Mitra. Se cree que Mitra pasó a ser adorado de manera sutil y menos objetable. A Cristo se le llamó el sol de justicia, representado con un halo solar sobre su cabeza. Y por eso lo vemos en muchas fotos hoy. A Cristo con un halo solar sobre su cabeza, pero ese no es el Cristo de la Biblia. Ese que vemos en esas imágenes con el halo solar, ese es Mitra. ¿Ok? Si ustedes no lo sabían, ahí ustedes pueden ver la foto. Todos esos Cristos que tienen el halo solar, que aparece en muchas iglesias, que aparece en muchas catedrales, que tal vez usted lo tenga en la sala de su casa, tal vez, no sé, no son el Cristo de la Biblia. Ese es Mitra, pero disfrazado de Cristo, porque cuando se unió el paganismo con el cristianismo, que lo vamos a ver aquí más adelante, todos estos objetos que se adoraban en el antiguo, como en este caso Mitra, entonces el paganismo, al aceptar el cristianismo, pues entonces reemplazan la adoración a Mitra, ¿por quién? Por Jesús, supuestamente, pero ese no es Jesús de la Biblia, sino que ese es Mitra disfrazado de Cristo, con el halo solar en su cabeza. Bien, al día del nacimiento de Mitra, 25 de diciembre, se le llamó ¿qué? Navidad. Solo después que estos elementos fueron introducidos en el cristianismo, la figura de Mitra se desvanece en la historia. Ahí por eso que viene la fiesta, la famosa fiesta de la Navidad, que muchas iglesias hoy del cristianismo celebran. Pero cuando están celebrando esa fiesta, cuando se hace el drama de Navidad, el famoso drama de Navidad que se hace en las iglesias para conmemorar dizque el nacimiento de Cristo, y se escoge el bebecito de la iglesia, el niño más pequeño de la iglesia, y ahí ustedes ven ahí al frente en el drama a los pastorcitos de la iglesia, los niños, la madre, María, José, en fin, pero no se dan cuenta que no están conmemorando el nacimiento de Jesús, están conmemorando el nacimiento de Mitra, el dios Sol. Por eso es que Satanás quiere tener a las iglesias ciegas y engañadas, que no se den cuenta de estas cosas. Todos aquellos que participan, tal vez inocentemente, sin saberlo. Y es por eso estos estudios, para que ustedes que están viendo este tema aquí presente y aquellos que están viendo este video, abran los ojos y ya no sigan participando de ese tipo de actividades dentro de vuestras iglesias, porque eso no es una adoración a Jesús, sino que vosotros estáis adorando a Mitra, el dios Sol de los paganos. Bien, edicto de Milán. Vamos a ver qué sucedió. Ahí ustedes pueden ver ese edicto de Milán. Vamos a ver en qué consiste el edicto de Milán. El edicto de Milán, en latín, edictum mediolanense
conocido también como la tolerancia del cristianismo, fue promulgado en Milán en el año 313, por el cual se estableció la libertad de religión en el Imperio Romano, dando fin a las persecuciones dirigidas por las autoridades contra ciertos grupos religiosos, particularmente los cristianos. ¿Qué sucedió? Se firmó un edicto, el edicto de Milán, y el edicto de Milán paró prácticamente en el Imperio Romano la persecución contra los cristianos. Noten cómo sigue diciendo. El edicto fue firmado ¿por quién? Por Constantino I el Grande y Licinio, dirigentes de los imperios romanos de Occidente y Oriente, respectivamente. Eso lo pueden leer ustedes en la enciclopedia wikipedia.com. Está disponible para que ustedes lo lean en la internet. Eso no es nada misterioso ni oculto. Bien, primera ley en honor al día domingo. Constantino el Grande, ahí ustedes pueden ver una imagen de él. ¿Qué hizo Constantino el Grande? Bien, él firmó una ley, un edicto en ese entonces, después de que se firma el Tratado de Milán, que le da la libertad ya a los cristianos, ya no son más perseguidos por el imperio. Y noten lo que dijo Constantino, que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen ¿en qué día? El venerable día del sol. Muy importante, sigue diciendo, empero que los labradores atiendan con plena libertad al cultivo de los campos, ya que acontece a menudo que ningún otro día es tan adecuado para la siembra del grano o para plantar la viña. De aquí que no se deba dejar pasar el tiempo favorable concedido por el cielo. De acuerdo a esa, ahí está la referencia, Codex Justinianus, el libro 3, el título 12, el párrafo 2. Bien, así que Constantino decreta esa ley y en honor al venerable día del sol. El diccionario enciclopédico hispanoamericano, artículo domingo, dice lo siguiente: el emperador Constantino en el año 321 fue el primero que ordenó una rigurosa observancia del domingo, prohibiendo toda clase de negocios jurídicos, ocupaciones y trabajos. Únicamente se permitía a los labradores que trabajaran los domingos en faenas agrícolas, si el tiempo era favorable. Una ley posterior del año 425 prohibió la celebración de toda clase de representaciones teatrales y finalmente en el siglo VIII se aplicaron en todo su rigor al domingo cristiano las prohibiciones del sábado judaico. Ahí ustedes pueden ver que el domingo fue ganando terreno y salieron a la luz edictos nuevos, leyes nuevas que le decían a las personas o a los profesos cristianos en ese entonces que debían de guardar el domingo so pena de multas o castigos. Bien, mire lo que dice ese libro ahí que se llama Decline and Fall of the Roman Empire, o sea, el declive y la caída del imperio romano. El capítulo 20, el párrafo 3 dice: el sol era celebrado universalmente como el guía invisible y el protector de Constantino. Interesante. La retención del antiguo nombre pagano dies solis, o sea, día del sol o domingo, por el festival cristiano semanal, es en gran medida acreditado a la unión del sentimiento pagano y cristiano. Óigalo bien. Con lo cual, el primer día de la semana fue recomendado por Constantino a sus súbditos, tanto paganos como cristianos, como el venerable día del sol. Historia de la Iglesia Cristiana del Este, la página 184. Bien, ¿autoriza Dios cambiar su ley? ¿Qué ustedes creen? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. He entendido que todo lo que Dios hace será ¿qué?
perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Muy importante, la palabra de Dios es clara. Bien, Malaquías 3:6, ¿qué nos dice? Porque yo, Jehová, no, ¿qué? Cambio. El hombre puede cambiar, pero Jehová no cambia. Salmo 111, versículos 7 y 8 nos dice: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son, ¿cuántos mandamientos? Todos sus mandamientos. No dice 8, no dice 9, no dice 7. Todos sus mandamientos son fieles. ¿Qué sigue diciendo el versículo 8? Afirmados, ¿qué? Eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Amén. Así que la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Apocalipsis 22:19, ¿qué nos dice? Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Tengamos mucho cuidado, aquellos que pretenden decir que tienen la autoridad de Dios para cambiar la ley o para modificar alguno de sus preceptos. Dice que el que quita de la palabra de Dios cualquier cosa que ya ha sido dada por Jehová, dice que se le quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de Jerusalén. Muy importante. Vamos a leer 8 textos bíblicos del Nuevo Testamento que mencionan el primer día de la semana y que no autorizan cambio alguno. Solamente hay 8 textos, si usted no lo sabía, 8 textos que aparecen en el Nuevo Testamento que hablan del primer día de la semana, y ninguno de esos 8 textos autorizan tal cambio como pretenden hoy enseñar muchas personas del cristianismo. Vamos a ver. ¿Están listos? Apúntenos si desean. El primero se encuentra en Mateo 28:1. Dice: pasado el día de sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Qué día llegaron las mujeres al sepulcro? A ver al sepulcro. Porque venían con el propósito de embalsamar el cuerpo de Jesús. Era una costumbre judía. No lo hicieron el viernes porque ya estaba para comenzar el sábado. Ustedes saben, lo hemos estudiado también a través de estos temas. Jesús muere en medio de las 2 tardes. ¿A qué hora murió Jesús? A las 3 de la tarde. ¿Qué día? 14 de ¿qué mes? De Nisan o abril para nosotros. ¿Qué día de la semana? Un viernes. Cristo muere ese viernes 14 de Nisan a las 3 de la tarde. Y estaba para comenzar el sábado. Entonces las mujeres se fueron y guardaron el sábado conforme al mandamiento, pero regresaron al sepulcro. ¿Qué día? El primer día de la semana. Bien, vamos a la segunda referencia. Marcos 16:1 y 2 nos dice: cuando pasó el día del sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Versículo 2: y muy de mañana, ¿qué día? El primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Muy interesante. Ahí está la segunda referencia del primer día de la semana en el Nuevo Testamento. Marcos 16:9, tercera referencia. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Muy importante. Ahí está la tercera referencia que da el Nuevo Testamento del primer día de la semana. No está hablando de ninguna autorización o cambio hasta el momento. Bien, Lucas 24:1, la cuarta referencia. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Ahí está. No dice nada al respecto la Biblia, solamente que las mujeres llegaron el primer día de la semana al sepulcro, o sea, el domingo. ¿Por qué? Porque habían guardado el sábado, el día anterior, conforme al mandamiento. Bien. Juan, capítulo 20, versículo 1, la quinta referencia.
El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Ahí está la quinta referencia que habla acerca del primer día de la semana en los evangelios. No habla nada de cambio o que autorice tal cambio, como muchos pretenden enseñar hoy. Juan, capítulo 20, versículo 19, ahí está la sexta referencia. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos. Muchos hoy usan este texto, óigalo bien, para enseñar de que los judíos estaban celebrando un culto en honor a la resurrección de Jesús. Ya Cristo, supuestamente enseñan de que ya Cristo había establecido el primer día de la semana, o sea el domingo, como el verdadero día de reposo en honor a su resurrección. Pero ¿qué estaban haciendo los discípulos? ¿Estaban celebrando un culto, sí o no? Dice que estaban escondidos prácticamente, porque tenían que, por miedo ¿a quién? A los líderes judíos. Vamos a ver si los discípulos estaban celebrando el día de la resurrección de Jesús en ese texto que muchos hoy dicen que sí, que ellos estaban celebrando un culto a la resurrección de Jesús. Vamos a ver. Marcos 16:14, noten cómo dice. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y los reprendió y les reprendió su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Los discípulos ni sabían de que Cristo había ya resucitado. Entonces, ¿cómo pretender enseñar de que ellos estaban reunidos celebrando un culto en honor a la resurrección de Jesús, si ni ellos mismos sabían de que Cristo ya había resucitado? Previamente se le aparece a dos de ellos en camino de Emaús, y ellos no se habían dado cuenta de que ese era Jesús. Y le dijeron: tú eres el único que no sabe de todo lo que ha sucedido en Jerusalén, porque Cristo empezó a preguntarles qué había sucedido en Jerusalén. Dice: tú eres el único que no sabe lo que pasó en el día en Jerusalén. Bien, vamos al número 7, Hechos 20:27, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Bien, estaban reunidos allí simplemente, y Pablo alarga el discurso hasta la medianoche de ese primer día de la semana. O sea, era el primer día de la semana en la noche. Primera de Corintios 16:2, ahí está la referencia número 8. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Se acostumbraba a recibir el pago, el obrero recibía el pago los viernes, y entonces Pablo les decía, cada uno el primer día de la semana ponga aparte algo de lo que haya recibido o ganado. Muy interesante, nada nos dice, ninguno de esos textos bíblicos nos dicen de que el sábado fue cambiado para el primer día de la semana en honor a la resurrección de Jesús. Apocalipsis 22:19 ya lo leímos, pero lo volvemos a leer. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Quién hizo el cambio? Si entonces la Biblia no autoriza tal cambio, no encontramos un solo texto de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, que nos digan que el domingo es el día del Señor. Entonces, ¿quién hizo el cambio? Daniel 7:25, ¿qué nos dice? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿De qué está hablando allí el versículo 25 de Daniel 7? Está hablando de un poder que Daniel lo identifica como el cuerno pequeño. Ya nosotros hemos estudiado en temas anteriores de que el cuerno pequeño simboliza ¿a quién? Al papado. En Apocalipsis 13, versículo 1, Juan ve una bestia que sube del mar con 7 cabezas y 10 cuernos.
y una de sus cabezas como herida de muerte. Esa bestia representa ¿a quién? Al mismo poder, al poder papal. En Daniel es representado como el cuerno pequeño. En Apocalipsis 13:1 es representado como una bestia que sube del mar, con 7 cabezas y 10 cuernos. O sea que iba a levantarse un poder en esta tierra, que iba a pensar cambiar los tiempos y la ley. Muy interesante, la ley es eterna, ya lo hemos leído y lo hemos estudiado en temas anteriores. La ley no se puede cambiar, pero este poder que iba a tomarse las prerrogativas que le corresponden solamente a Dios, iba a pensar cambiar los tiempos y la ley. Pregunta, noten bien que eso está a disposición de cada uno de ustedes en la internet. ¿Cuál es el día de reposo? Respuesta, el día de descanso es el sábado. ¿Cuál día? El sábado. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Respuesta, observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica en el concilio de Laodicea 336 después de Cristo transfirió la solemnidad del sábado al domingo. ¿Dónde se encuentra eso? Eso se encuentra en el Catecismo de la Doctrina Católica del Converso por el reverendo Pedro Heirsman, página 50, tercera edición, 1913. La misma Iglesia Católica está admitiendo de que ella cambió la solemnidad del sábado por el domingo en el concilio de Laodicea. Noten bien lo que dice esa declaración en el Catholic Mirror, o sea, el Espejo Católico, que era un periódico que se publicaba en la ciudad de Baltimore, allí en el norte. La Iglesia Católica, por más de 1000 años antes de la existencia de un protestante, por virtud de su misión divina, cambió el día de sábado a domingo. El Espejo Católico, septiembre de 1893. Otra declaración más. Los cristianos no judaizarán y estarán ociosos el sábado, sino que trabajarán en ese día. ¿En qué día? En sábado. Sigue diciendo, pero honrarán especialmente el día del Señor, o sea, el día solis. Sigue diciendo, y siendo cristianos, no trabajarán en lo posible en ese día, o sea, en domingo. Si de cualquier modo se los hallare judaizando, serán ¿qué? Excluidos, o sea, excomulgados de Cristo, de acuerdo a una historia de los concilios de la Iglesia, el tomo 2, 1896, la página 316. A todo aquel que se le encontrara trabajando en el supuesto día del Señor, no el sábado, sino el día del sol, el domingo, iba a ser ¿qué? Excomulgado. Y todos aquellos que eran excomulgados estaban prácticamente entregados o pena del infierno y perdición eterna. Hombres como Martín Lutero, Juan Hus y todos estos reformadores, todos fueron expulsados por la Iglesia de Roma. Interesante. ¿Ustedes ven esa imagen allí? ¿Esa foto? Esa foto es del cardenal James Gibbons, arzobispo de Baltimore. Este hombre escribió un libro que se llama The Faith of Our Fathers, o sea, la fe de nuestros padres. Yo tengo una copia de ese libro. Si usted tiene la oportunidad de conseguir ese libro, obténgalo. Noten lo que este hombre dijo en ese libro. Ahí está la portada del libro The Faith of Our Fathers, la fe de nuestros padres, por el cardenal James Gibbons. Noten lo que este hombre dijo. Podéis leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontraréis una sola línea que autorice la santificación del domingo. Un cardenal de la Iglesia Católica en su libro diciendo esas palabras. Las Escrituras ordenan la observancia del sábado, día que nosotros nunca santificamos. The Faith of Our Fathers, edición de 1904,
la página 86. ¿Qué les parece a ustedes? Un cardenal de la Iglesia Católica admitiendo a través de su libro de que no hay un solo texto en la Biblia que autorice la adoración a Dios en el día domingo. Cardenal John Henry Newman. Escuchen lo que este hombre escribió. Preste mucha atención. Eusebio nos dice de diferentes maneras que Constantino, a fin de recomendar la nueva religión a los paganos, transfirió a ella los ornamentos exteriores a los cuales ellos estaban acostumbrados en la suya. ¿Qué hizo Constantino? Hermanos, ¿están escuchando? ¿Qué hizo Constantino? Transfirió a la religión cristiana, supuestamente, todos los ornamentos exteriores que adoraban los paganos. Vamos a ver cuáles eran esos ornamentos. El uso de templos, los dedicados a santos particulares, los ornamentos hechos en ocasiones con ramas de árboles, el incienso, las lámparas y velas, las ofrendas votivas para el restablecimiento de enfermedades, el agua bendita, los asilos, las fiestas y estaciones, el uso de calendarios, las procesiones, las bendiciones de los campos, las vestiduras sacerdotales, la tonsura, el anillo de casamiento, el volverse hacia el este, más tarde las imágenes, tal vez el canto eclesiástico y el Kyrie eleison son de origen pagano y santificados por haber sido adoptados en la iglesia. El anillo matrimonial que muchos hoy se rehúsan a quitárselo. No, porque mi iglesia ya se lo permitió. Pero eso es pagano. Todo eso, el mismo cardenal católico está admitiendo que todo eso era practicado por todas esas naciones paganas que adoptaron el cristianismo. Entonces trajeron toda esa ola de paganismo dentro de la iglesia. Por eso la iglesia se corrompió, como lo dice el conflicto de los siglos. El desarrollo de la doctrina cristiana, la página 373. Ustedes ven ahí, el sol es el logo de los jesuitas, la orden de Jesús. El sol, ahí está, el centro de adoración de Roma papal. Ahí está, Benedicto XVI, levantando una copa en honor a quién? El sol, mis hermanos. La imagen de San Pedro en la Basílica de San Pedro, que ya la hemos visto anteriormente, ahí ve el disco solar sobre la cabeza de quién? De Pedro, supuestamente, o de San Pedro. Ahí ustedes ven el sol ahí también al final, lo pueden presenciar. Es el altar mayor de la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro está llena de soles por todas partes. Si usted tiene una computadora, entre al internet y vaya a Google y póngale ahí la barra de dirección, póngale fotos de la Basílica de San Pedro. Y usted va a ver todas esas fotos allí y usted va a ver que el sol es prácticamente el centro de la adoración de Roma papal. Muy interesante. Ustedes ven ahí esa imagen, esa foto. Esa foto que aparece allí a su izquierda es el dios Dagón, el dios pez de los babilónicos. Ustedes ven que es la forma como de un pez. Ahí está uno de los sacerdotes de Dagón adorando ¿a quién? Al sol. Miren el gorro como boca de pez. ¿Lo pueden ver? ¿Quién lleva ese gorro hoy actualmente? Ven el pontífice de Roma con el gorro de Dagón, que es un pez con la boca abierta. Ahí ustedes pueden verlo mejor. Otra foto de uno de los papas de Roma con la mitra. Ese gorro se llama la mitra. La mitra tiene la forma de una boca de un pez abierto, que es Dagón, que era el dios sol de los babilónicos. Ahí pueden ver ustedes las dos fotos.
La foto que aparece a su izquierda era el pez Dagón, que así se vestían los sacerdotes babilónicos para adorar al pez Dagón o al dios Sol, a Baal. Y a la derecha, a ver la foto de Juan Pablo II, el pontífice de Roma, y el gorro en forma de la boca de un pez abierto, el pez Dagón. Ahí ustedes pueden ver a Benedicto XVI con la misma mitra, el pez con la boca abierta. Muy interesante. Roma papal adopta prácticamente cuando a través de Constantino, que ya lo hemos estudiado en temas anteriores, cuando le da, ¿qué cosa? El trono, la autoridad y el poder, ¿a quién? A Roma papal, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Ya lo hemos estudiado en temas anteriores, ya eso está grabado. Roma papal adopta todas esas costumbres paganas del paganismo y las introduce en su iglesia, en el cristianismo. Por eso muchos hoy que dicen estar siendo fieles a Dios y que dicen que el domingo es el día del Señor, están adorando una institución, óigalo bien, única y exclusivamente, que proviene, número uno, del paganismo, y número dos, que ha sido establecida dentro del cristianismo por Roma papal. O sea que están dando o rindiéndole homenaje a Roma papal, si usted no lo sabía. Bien, en los billetes del dólar, ustedes ven esa imagen, ahí el Novus Ordo Seclorum, nuevo orden mundial. Esa es el sol ahí, el ojo, pero no es el ojo de Dios. Ese es el ojo de los Illuminati, que es una organización muy fuerte en este país que está controlando muchas cosas, y eso lo vamos a estudiar en temas posteriores. Bien, se predice una restauración, mis hermanos. No todo está perdido, porque hoy vemos o creemos de que solamente un poco de personas están guardando el verdadero día de reposo y que la gran mayoría está haciendo lo contrario, pero la palabra de Dios dice que se predice una restauración. Isaías 58, 12 al 14 nos dice: y los tuyos, Isaías 58, 12, edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Cuántos de los aquí presentes quieren ser llamados restauradores de portillos? ¿Cuántos de vosotros queréis edificar estas ruinas antiguas que han sido derribadas por poderes como el Cuerno Pequeño, como el papado, o por las iglesias del mundo cristiano que han apostatado de la verdad? Dios está llamando en el tiempo del fin, está levantando a un pueblo fiel, como tú, como yo, como los que estamos aquí presentes, para levantar esos cimientos nuevamente que han sido derribados, y podamos levantar y poner en alto nuevamente las grandes verdades que se encuentran en la palabra de Dios. Y una de ellas es la del verdadero día de reposo, el sábado de Jehová. ¿Estás tú dispuesto a ser parte de esos que van a edificar esas ruinas antiguas, esos cimientos que han sido derribados por Satanás? Vamos a ver cómo sigue diciendo el texto. Versículo 13, Isaías 58. Si retrajeres del día de sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Qué dice el versículo 14? Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. O sea, te bendeciré, y te daré a comer de la heredad de Jacob tu padre, de la vida eterna, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Oh, mis hermanos, Dios tiene promesas para sus hijos fieles en el tiempo del fin. El Señor está llamando a un pueblo, está llamando a personas como tú, como yo, para que levantemos nuevamente esas ruinas que han sido derribadas, que pongamos en alto la verdad del sábado, que no nos avergoncemos de presentarla al mundo, cuando todo el mundo aparentemente crea de que no estamos bien o que estamos equivocados.
El Señor tiene un día de reposo. Lo estableció en el principio, en la creación, Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3. El séptimo día de la semana. Reposó, lo bendijo y lo santificó. Pero Satanás ha levantado un día rival, que es el domingo, el día del sol, el famoso 10 dolis o solis, el día que se dedicaba a honrar y adorar a Mitra, a Baal. Hermanos, ¿a quién estamos adorando nosotros? Jesús le dijo a la mujer de Samaria allí en el pozo de Jacob: mujer, la hora es y la hora viene en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Quieres ser tú uno de esos adoradores? El sábado es el día del Señor. Éxodo 20 del 8 al 11 nos dice el cuarto mandamiento de esa ley: acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado. ¿Para quién? Para Jehová tu Dios. No es un invento por determinada iglesia. Es el día de Jehová, mis hermanos. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Gloria a Dios. Si todo el mundo hubiese guardado el sábado, no existieran hoy actualmente, no existieran paganos en esta tierra, no existieran ateos, porque el sábado es el único día, o el único mandamiento, diría, que nos dicen que el verdadero Dios, el creador de los cielos y de la tierra, es Jehová de los ejércitos. A Él, solo a Él tenemos que adorar. ¿Por qué Satanás ha atacado especialmente este mandamiento? ¿Por qué ustedes creen? Sobre los otros 10 o sobre los otros 9. Porque usted va a todas las iglesias y toca la puerta de todas las iglesias y le pregunta al pastor de la iglesia que sale a recibirle, y usted le dice: pastor, ¿usted cree que Dios me permite que yo cometa adulterio? Pastor, ¿usted cree que yo puedo robar? Pastor, ¿usted cree que yo puedo matar? ¿Qué usted cree que le va a decir el pastor? No, ¿cómo va a ser eso, muchacho? Imposible. Es un mandamiento de la ley de Dios. Pero el sábado, Satanás se ha encargado de atacar específicamente ese cuarto mandamiento, el sábado, porque es el único de los 10 que nos dice que Jehová es el verdadero Dios. Amén. Que Jehová es el creador de los cielos y de la tierra. Que solamente a Jehová es que tenemos que adorar, a honrar y obedecer, a nadie más. Y Satanás desea que se le adore, porque de un principio, cuando estaba en el cielo, él quiso ser similar o igual a Dios. Por eso fue echado del cielo. Cuando tentó a Jesús en esta tierra, le dijo: si postrado me adorares, todos estos reinos yo te voy a dar. Satanás desea que se le adore, por eso es que ha levantado tantos dioses falsos en honor al sol o en honor a la adoración a Satanás. ¿A quién vamos a adorar nosotros en esta hora? ¿A quién quieres tú adorar? El sábado te recuerda siempre que tú estás adorando al verdadero Dios, a Jehová. Recuerda eso siempre. ¿En qué día adorarán los redimidos a Jehová? Oh, qué día glorioso va a ser ese día. El día cuando estemos todos en la Canaán celestial. ¿Anhelas tú que ese día llegue? ¿Sí? Isaías 66, 22 y 23 nos dice: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Jehová va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. ¿Estamos de acuerdo? Juan, en el capítulo 20 o 21 de Apocalipsis, ve un cielo nuevo y una tierra nueva. Noten lo que sigue diciendo ese texto. Versículo 23. Y de mes en mes, y de día de sábado en día de sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Qué día se va a adorar en la tierra nueva? En sábado, no en domingo.
en sábado, porque es el día que Jehová estableció. Y si ustedes no me creen, créanle entonces al cardenal Gibbons, porque él dijo que no hay un solo texto de la Biblia que autorice la adoración en día domingo. Bien, Jesús está tocando a la puerta de vuestro corazón en esta hora. Hermano que me escuchas a través de este video, que todavía estás pensando en que el domingo es el día de adoración a Jehová, en que todavía insistes en creer de que fue cambiado por Jesús en honor a su resurrección, pero la palabra del Señor nos dice todo lo contrario. Los escritores católicos en sus libros, en sus documentos, nos dicen todo lo contrario. La historia antigua nos dice todo lo contrario. La palabra de Dios es clara. El cuarto mandamiento de la ley de Dios nos dice: acuérdate del día de sábado para santificar. ¿Qué día quieres tú seguir santificando? ¿Insistirás en seguir guardando un día que no ha sido aprobado por Dios? ¿Un día que ha sido cambiado por el papado? ¿Un día que no tiene ninguna autoridad bíblica? Muchos dicen hoy: el día no importa. Todos los días son importantes para Jehová. No es así, porque el sábado es el sello de Dios. Y dice la Biblia en Apocalipsis 7, un ángel oye una voz que dice: no hagáis daño a la tierra, ni a los árboles, ni a los moradores de la tierra, hasta que no hayamos sellado a los siervos del Dios Altísimo. Y ese va a ser el tema de la próxima semana, el sellamiento. Así que no se lo pierdan, porque muchos creen hoy: yo voy todos los sábados a la iglesia, por lo tanto yo tengo ya el sello de Dios. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, así que preparémonos. Que el Señor nos bendiga grande y poderosamente. Que este estudio nos haya ayudado a entender lo que Dios quiere de nosotros como iglesia, como pueblo, como cristianos profesos que profesamos creer en Jehová. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Vamos a ir de rodillas para terminar con una oración. Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias por su amor y misericordia. Gracias, Padre Celestial, porque usted es bueno, porque su palabra es digna de confianza. Gracias, Señor, porque a la luz de ella nos damos cuenta de que usted separó un verdadero día de reposo, el séptimo día de la semana, el sábado, para que nosotros lo santifiquemos. Señor, le pedimos que usted nos perdone si hemos violado su santo día de reposo. Ayúdenos, Señor, como decía el profeta Isaías 58, a ser reparadores de portillos, a no avergonzarnos de presentar esta verdad al mundo. Muchos hoy están viendo con indiferencia tu santo día de reposo, Señor. Aún aquellos que dicen ser el pueblo de Dios en esta tierra, lo usan para hacer sus negocios, para hacer fiestas de cumpleaños, para hacer un sinnúmero de cosas, y se olvidan de que es un día santo a Jehová. Tu palabra dice: no hablando tus palabras, ni andando en tus caminos. Oh Padre Celestial, si hemos violado tu santo día de reposo, te pedimos que usted nos perdone, nos ayude a darnos cuenta de que usted nos llevará a juicio y seremos juzgados por esa ley, como dice el libro de Santiago, esa ley de la libertad. Por favor, Señor, ayúdenos a ser fieles a su palabra. Yo sé, Señor, de que a veces, aún dentro de nuestras propias familias, aún nuestros propios hogares, quizá haya algunos miembros de nuestra familia que no son conversos, que no creen en lo que nosotros creemos, y tal vez están siendo un impedimento para nosotros consagrarnos a ti. Te pedimos, Señor, en esta hora por esos miembros de la familia,
Que usted los bendiga grandemente, los ayude a darse cuenta del error en que se encuentran y que puedan aceptar esta verdad para el tiempo del fin. Ayúdenos a prepararnos, porque sabemos de que Cristo viene a buscar una iglesia pura, sin mancha y sin arruga y sin contaminación. Muy pronto se abrirán las puertas de la santa ciudad, como dice Apocalipsis 22:14, y entrarán aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Padre Celestial, acompáñanos al resto de este santo día de reposo. Te lo pedimos y se lo agradecemos todo. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.